Hoy vamos a encerrar nuestra serie de, de mensajes sobre 7 cartas para 7 iglesias, preludio al Apocalipsis. Jesús en su ministerio terreno, él habló mucho sobre el regreso de su regreso a los individuos, para que los individuos estuviesen preparados. Pero aquí en Apocalipsis, Dios habla sobre que las iglesias estén preparadas. Todas estas cartas a las 7 iglesias es para que ellas estén listas para el día de su regreso. Y todas las épocas, como los días de hoy, existen estos 7 tipos de iglesias por el mundo. Incluso dentro de una iglesia existe estos 7 tipos de personas en aquella iglesia. Principalmente, cada iglesia tiene una cierta característica que se asemeja a una más que a otra. Entonces Dios preparó esta carta para nosotros, para que estuviésemos listos para el día de su regreso, de su venida, para el juicio final. Y Dios entonces nos escribe la iglesia de Éfeso, que había perdido su amor. Una señora me pasó un mensaje y algunas semanas atrás y dijo: mi matrimonio se está acabando, el coronavirus y todo más. ¿Qué hago? Y me dijo eso y yo dije: oye, haz lo que la Biblia dice en Apocalipsis, vuelva a hacer lo que hacía al inicio. Entonces una semana después me dijo: pastor, mi matrimonio está una maravilla. Yo volví a hacer lo que hacía en el inicio. A veces esa pequeña cosa que dejase de hacer hace una gran diferencia en su vida, su matrimonio, en su ministerio. Y por lo cierto también en la vida de la iglesia. Entonces la iglesia de Esmirna es una de las 2 iglesias que Dios no tuvo críticas. Hablamos de Pérgamo, que era comprometida pero en un mal sentido. Es como una columna que está comprometida. Eso significa que eso va a caer y todo lo que está sobre ella también va a caer. Y eso no es bueno. Ellos eran una iglesia con muy perdidos, así como algunas iglesias hoy que están, así como Pérgamo. Hay algunas iglesias aquí que, por ejemplo, están involucrados con políticas y están con sus metas erradas, mezclando las cosas de Dios con las cosas del mundo y no están haciendo la voluntad de Dios. Y Tiatira, la iglesia del secretismo, donde se mezcló la verdad con el paganismo, una iglesia adúltera, una iglesia donde se mezcló verdades con inverdades, verdades con mentiras. Cuando yo era niño, allí en el puerto de Manaus, los campesinos cruzaban el río en unas canoas remando para vender leche allí en el puerto para los comercios y para las personas, y algunas personas compraban de ellos para vender en los barrios y vendían en las embarcaciones. Y si llegases temprano a las 5:30 y ellos decían leche, leche, y quien compraba primero tenía la suerte de quedarse con la leche mejor, porque a cada vez que él se estaba acabando su leche y la gente quería más, él mezclaba agua. Y en aquel tiempo estaba 2-3% de gordura. En aquel tiempo era 2-3% de leche. Era más agua que leche. Pero ¿quién pierde? ¿La leche o el agua? La leche. Cuando echas agua en la leche, es la leche que pierde, no el agua. Así también esta iglesia de Tiatira, ellos mezclaron estas cosas, así como pasó con la iglesia católica. Vino con algunas doctrinas, pero vinieron los esclavos con su secretismo, adoraban espíritus y terminaron mezclando. Y por eso Brasil tiene un catolicismo diferente de los demás países. Es mezclado con curanderismo, espiritismo. Y puedes ver esta facilidad de las personas convivir con las otras cosas sin problemas.
¿Por qué? Porque eso mezcló y hubo un secretismo. Sardes, la iglesia muerta, era muy animada, pero muerta, muertísima. Y entonces hoy queremos hablar sobre las últimas dos iglesias. Y la primera es la segunda iglesia que no tiene ninguna crítica. Es la iglesia que quedaba en Filadelfia. Filadelfia era una ciudad que hoy se llama Alaşehir en Turquía y fue uno de los mayores centros del cristianismo de aquella época. Fue instrumental en llevar el cristianismo. Y esto significa la ciudad del amor fraterno. Fue fundada por Eumenes II, 200 a.C., 1197 a.C. Él reinó hasta el año 160, 37 años él reinó. Y él tenía un hermano que le gustaba mucho, llamado Altamus II. E incluso él pasó a esta ciudad porque estas eran ciudades-estados. Eran como una capital y allí era como un estado, un país. La mayoría de ellos eran juzgados por Roma, pero tenían su independencia en negociaciones hechas con Roma. Entonces, él le gustaba a su hermano y él puso ese nombre. Y pasó después este reinado para su hermano. Y reinó hasta 159 a 138 en esta ciudad de Filadelfia. Esta ciudad entonces es interesante. Puedes ver, vean, hay unas fotos de Filadelfia. Usted puede hasta hoy visitar. Vean las ruinas. Esta es una ciudad de porte. Estas son 2 columnas de donde entrabas en la ciudad. Hay muchas fotos. Usted puede incluso visitar las 7 iglesias. Todas estas ciudades o las ruinas o están en la ciudad o en alguna ciudad cerca. Y puedes visitarlas. Si vas a Turquía, puedes hacer una visita a las 7 iglesias de Apocalipsis. Existe este tour. Existe un tour que puedes hacer estos paseos. A mí me daba muchas ganas, pero hubo un amigo mío que murió cuando llegó en Sardes. Él fue asesinado y después descubrió que él en verdad era un agente del gobierno y los terroristas lo agarraron en esta ciudad. Entonces, cuidado, si eres agente no vayas. Filadelfia, entonces, esa iglesia no tiene negativos. Dios no tiene negativos. Dios habla de 4 cosas buenas. Vamos a leer capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Eso dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Dios enumera 4 cosas positivas de esta iglesia y una de ellas es un poco extraña. Él dice: ustedes son una iglesia donde hay una puerta abierta. Segundo, ustedes son una iglesia de poca fuerza. ¿Por qué a Dios le gusta una iglesia de poca fuerza? Washington es mi amigo porque es un tipo flaco. Yo no quiero tener un amigo flaco, yo quiero tener un amigo fuerte para andar conmigo. Cualquier cosa, él le da un golpe. No quiero un débil. Las mujeres más me reclaman es que, ay, mi marido es tan débil. Tercera cosa que él dice es que ellos fueron fieles a su palabra. Y número 4, no negaron a Jesús. Primero, si queremos ser igual a esta iglesia, necesitamos entonces pensar en estos elogios, en estas cosas positivas que Jesús dice y tener una puerta abierta que nadie cierra.
Una iglesia que quiere ser como la de Filadelfia y tener las palabras del Señor necesita aprovechar todas las puertas abiertas. Dios abre puertas para la iglesia. La iglesia debe entrar, como yo dije, como la policía entra en las casas, en las películas, para sacar los que fueron secuestrados por el diablo, quitarlos de sus garras y ponerlos en el cielo. Tenemos que aprovechar las puertas abiertas entonces. Un pastor, amigo mío, dijo, en el final de su ministerio, dijo, yo me equivoqué en mi ministerio. Yo pensaba mucho en las puertas abiertas y las puertas se encerraban. Yo perdí muchas oportunidades como pastor, como iglesia, de aprovechar estos momentos. Cuando la puerta abre, debes actuar. Dios abre la puerta para que entres, para que puedas actuar. Y si no entras, esta puerta se encierra y abre para otra iglesia. Cuando vino la pandemia de coronavirus, todo lo que yo sé de hacer de iglesia es esta manera que conocemos, la manera de la nueva iglesia bautista. Entonces, de repente vino el COVID y no podíamos hacer espectáculos, no podíamos reunirnos. Y yo no voy a decir que entré en crisis, pero me cuestioné mucho. ¿Qué hago ahora? Voy a regresar para el ABCD, al jardín de infancia, aprender a hacer iglesia otra vez. Y en verdad pocos sabían, pero Dios estaba abriendo otra gran puerta, la iglesia virtual. Y el pastor de esta iglesia virtual es el pastor Washington. Y tenemos miembros en varias partes, en otros lugares, en otros países. Y ellos tienen grupos de amistades. Ellos escuchan el evangelio. Ellos van a buscar personas para escuchar los cultos. Y eso comenzó ahora. Y eso está creciendo. Usted vio a esta hermana que dio su testimonio en Angola. Ella está usando el alimento de esta iglesia a través de la iglesia virtual. Está usando eso. En el final de la primera ola de COVID, yo anuncié aquí que íbamos a suspender los kids y el infantil online. ¿Por qué? Porque había gente que quería hacer aula de pijama. Y recibí mensajes y, pastor, no hagas eso. Nosotros dependemos de eso. Todos los domingos mis hijos están esperando a los kids, a los infantiles. No hagas eso. Dios abrió una puerta. Había una otra puerta que no habíamos reconocido y Dios abrió una puerta. Durante la pandemia, cada domingo, ¿cuántas personas había? 28,000 personas en nuestro presencial. En el presencial son 9,000, 12,000, 11,000, 28,000 personas viendo los cultos en los 3 meses. Tuvimos 1,000 personas que hicieron uno con Dios. Esas son más personas que hacen uno con Dios en el presencial. Y después más personas hicieron uno con Dios. Dios abrió una puerta y Dios comenzó a enseñar. Yo no encerré puerta, yo abrí una puerta. Y ahora van a continuar con las dos cosas. Y ahora lo virtual no va a encerrar. Y va a haber lo virtual con COVID, sin COVID, con tuberculosis, sin tuberculosis. Eso es un nuevo momento de la iglesia. Es un momento misionario que veníamos orando años y años. Y yo no había llamado iglesia de misiones en el sentido tradicional. Simplemente, y no voy a sentirme más culpado por eso. Misiones aquí, misiones allí. Congregaciones aquí, congregaciones allí. Pero yo le oraba, Dios, queremos ser misionarios. Tenemos misiones en lugares que no imaginas. Tenemos miembros en Australia, Portugal, Italia.
Angola. Entonces Dios abrió una puerta y la misión de la iglesia es entrar y vamos a tomar a alguien para ser pastor. Vamos a llevar ese trabajo adelante. No debemos perder una puerta abierta. Debemos tener cuidado que esta puerta es de Dios y el diablo también abre puertas. Y debemos tener discernimiento para saber cuándo es de Dios y cuándo es del diablo. Un hermano me dijo, oye, conseguí un empleo fantástico en el otro estado. Le dije, cuidado con su familia, no se van a desviar. Y un año después, toda su familia se ha desviado y él también. Esa puerta no ha sido de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por personas que... Yo hablé con un hermano que él está analizando y él no quiere cometer un error. Se abrió una puerta y él quiere tener la certeza que aquello es de Dios y no del diablo. Porque él dijo que su prioridad es su familia. Si tenemos siempre esa responsabilidad en nuestras decisiones, no vamos a cometer errores. Vamos a aprovechar todas las puertas abiertas. Otro día yo hice un viaje y habían 3 pasajeros en el avión. Entonces nosotros hablamos cómo habíamos conseguido los exámenes de COVID para poder viajar. Y si no es la prueba que el país quiere, ellos te detienen y no te dejan viajar. Mi esposa fue parada en su último vuelo porque no tenía el test de COVID. Y entonces hablamos y la persona nunca había bajado en aquel aeropuerto, pidió instrucciones y le di instrucciones. Ella vive en el exterior. Entonces, hablando, empecé cómo ella había llegado allí, por qué vivía allí, se había casado. Y en el final, es una persona que necesita crecer en Jesús. Y estoy aconsejando a una pareja en otro país. Todos los miércoles yo aconsejo y me llaman terapeuta. Dios está haciendo una obra en la vida de aquellos dos. Es una puerta que Dios abrió, por eso debemos abrir los ojos para ver las puertas abiertas. Y cuando esta puerta se abra, tú debes entrar. Segundo, Él habla sobre poca fuerza. ¿Por qué Dios pone eso como un hecho positivo? Es por lo que dijo Pablo, cuando yo soy débil, Dios es fuerte por mí, porque yo dependo de Dios, no de mi propia fuerza, mi propia inteligencia. Nosotros debemos ser Cristo dependientes. Estas son las personas que Dios trabaja. Es como el curso de jueces que terminó hoy. Espero que haya sido aprobado en el examen. Yo creo que fueron aprobados. Mi esposa dijo que sacó 10 en la prueba, pero ella es una buena alumna. Allí en Jueces, cuando Dios manda a Gideón a enfrentar a los amalequitas, él se pone alegre porque vinieron 32,000 a luchar. Y Dios dijo, es mucha gente, van a pensar que fue su propia fuerza. Y aquel ejército era 1 contra 3. Es muy grande, muy grande. Y al final Dios los rebajó a 300 hombres para matar a muchos más. Aquello era una locura. Dios dijo, tú vas con estos, porque cuando ustedes son débiles, yo soy fuerte. Ahora ustedes van a conectarse con mi fuerza y van a ver qué es la fuerza de Dios. Y tuvieron una victoria masacrante. Y Dios le gusta a las personas que son sus dependientes, aquellas personas débiles que no saben qué hacer. Él viene en tu auxilio, Él te conecta a Él en su inteligencia, su sabiduría, y Él enseña el camino. Por eso es que Dios dice y los felicita por ser una iglesia de poca fuerza, y nuestra fuerza puede venir del Señor. Tercero,
Ellos son leales, fieles a la palabra. Cuando yo leí eso, yo me puse feliz porque nuestra iglesia es fiel a la palabra. Este es el secreto de nuestra suerte. Suerte, cuando yo digo de una forma humana, esa es la gracia de Dios. Esta suerte, esta bendición que tenemos aquí es la palabra. Mi madre siempre puso esta palabra de Dios en mi vida. Me sobornaba, me pagaba, de cualquier manera, cualquier cosa que me hiciera estudiar la palabra. Ella nunca me pegaba, pero no puedes punir la persona con eso. Una punición, pero tal vez en la cárcel. Yo a los 12 años yo sabía ya 90% de lo que yo sé de la Biblia. Que Dios ha usado para tener esta visión de tenernos aquí niños que conocen la palabra. Tenemos niños aquí en la iglesia que conocen la Biblia más que yo conocía cuando yo tenía 12 años. Y Dios dice, ustedes son fieles a la palabra. Y yo estoy feliz porque tuvimos casi 9,000 personas que leían los libros del Palabra Fest. ¿Dónde ves eso en el mundo? No para nuestra arrogancia, pero para la gloria de Dios. De personas que dan prioridad a la palabra, que son leales, son fieles. ¿Cuántas personas memorizaron? 5,800 personas memorizaron 60 versículos. Pequeños, grandes, señores, de ojos vendados. Dios entiende cómo el joven purifica su camino, cómo va a guardar su camino, vivir una vida sin pecado. Tiene que ser con la palabra. Guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Dios promete que quien es leal a la palabra, fiel a la palabra. Josué 1:8. 1:1. Josué 1 y Tiago 1. La prosperidad viene con la palabra. Las puertas abiertas vienen con la palabra. Con la fidelidad a la palabra. Ese es el secreto de nuestra suerte, el amor por la palabra, priorizar. Por eso que dentro de 2 domingos vamos a regresar a tener nuestros cursos de seminario. Esta palabra es esencial para nuestra suerte como iglesia, para nuestra misión como iglesia. Finalmente, y ellos tenían la calidad de tener Jesús como su centro, su meta de Él ser nuestro mejor amigo, de que Él sea nuestro Señor, de que Él entre en nuestra vida y tomar decisiones de acuerdo con su voluntad. Es eso lo que Dios quiere en una iglesia. Él resume en 3 cosas: puertas abiertas para hacer ministerio, dependencia total de Dios, guardar la palabra que Él dice que es obedecer. Aquel que me ama obedece a mis mandamientos. Y finalmente, como somos fieles a estas palabras, Dios abre puertas, Él crea dependencia y la iglesia es bendecida como la iglesia de Filadelfia. Resultado, en versículo 10 Él dice, porque guardaron mi palabra y perseveraron, yo voy a librarles de la tribulación que va a venir sobre toda la tierra. A muchos años Dios me enseñó eso, 30 años atrás. Leyendo, preparando para los mensajes de escatología. Yo había escuchado eso, un pastor simples, nunca leí, nunca escuché más. Que va a haber muchos creyentes dejados para atrás. Cuando Jesús volver, todos no van a ser arrebatados. Y yo creo en eso piamente. Yo creo que los que van son los fieles. Cuando Jesús estaba hablando sobre este asunto, Él estaba hablando para los creyentes. Él dijo, cuidado para que eso no te agarre de sorpresa.
Y él dice eso a la iglesia, cuidado que no seas dejado para atrás. El arrebatamiento va a ser para los que son fieles, los que están viviendo en santidad, están luchando, haciendo ministerio. Si usted quiere ser arrebatado, debe ser fiel. No dudes, no fracases. Él dice, porque guardaron mi palabra, perseveraron, yo los voy a guardar de la tribulación que está por venir. Yo creo que eso es el arrebatamiento. Los fieles son los que van a ser arrebatados, los que están luchando en misión. Uno de mis miedos de la pandemia es que las personas se tornaron perezosas, flojas. A las 8 comienza la clase y tú ves alumno que aún está quitándose limpiándose los ojos, aún están de pijama. Y cuando vas para el presencial tienes que pararte una hora antes, 45 minutos antes, pararte, tomar desayunar y tomar el autobús. Y cuando estás en casa, vas de cualquier forma. Pero no podemos dejar que la pandemia nos ponga en un estatus emocional o mental de flojera, de pereza, perezoso. Y vamos a tener la feria de ministerio, porque el que no trabaja complica a los que trabajan, y tú vas a tener tu ministerio. Y yo agradezco a los que no han sacado vacaciones de los ministerios, ya está en su ministerio, porque no hubo feria y continuaste. Los músicos de muchos ministerios que hicieron las cosas pasar, suceder aquí. Vamos a volver a trabajar entonces, porque nosotros queremos ser encontrados bien en el día de la venida del Señor. Y él dice en el versículo 11, no dejen que nadie te tome la corona. Esta corona significa gobierno. Para el que fue fiel, como los 5 talentos, voy a ponerlo sobre 5 ciudades. Usted que fue fiel sobre 10, lo voy a poner sobre 10 ciudades. Eso habla del reino de 1000 años, que Jesús va a reinar con un cetro de hierro. ¿Saben quién va a reinar con él? Esta cúpula. Dios está diciendo, Él va a dar el privilegio de que cualquiera haga parte de la cúpula. Usted tiene que ser fiel con la iglesia. Filadelfia debe ser fiel y no deje que nadie te quite el camino. Algunos años atrás apareció una leve posibilidad de concurrir a un embajador. Eso subió a la cabeza más o menos 1 minuto. Y vas a dejar mi embajada en la tierra, mi embajada en la tierra. No. El reino de Dios es mucho más que cualquier otra cosa. ¿Por qué voy a dejar para bajar en la vida? Para bajar. Dios debe ser la prioridad. No deje que nadie te robe este privilegio de ser parte de la cúpula del reino de Dios. Y Él va a regresar, va a regresar. Ustedes van a sufrir 10 días de persecuciones y voy a hacerlos escapar y ustedes no van a sufrir esta tribulación. Laodicea. La iglesia en Laodicea, vea la foto. Laodicea es una ciudad muy rica. Hoy está cerca de Denizli, en Turquía. Tengo 2 fotos. Vea la foto de la avenida. Esa es la foto de la avenida. Era una ciudad que era pavimentada. Había mármoles.
Era algo muy bonito. Era una ciudad muy rica porque era un centro bancario. Toda aquella región dependía del movimiento, de la movimentación financiera de ellos. Tenía una universidad de medicina, de oftalmología. Eran uno de los pocos que tenía. Ellos tenían una industria de tejidos muy grande, incluso un tipo de lana que solo ellos tenían muy rico. Era la lana negra. Y ellos entonces tenían un país muy rico, tan rico que en el año 60, 30 años antes de Dios mandarles esta carta, la ciudad fue destruida por un terremoto. Y siempre eso pasaba y Roma iba y mandaba esclavos para reconstruir la ciudad, porque hacía parte de un reino del Imperio Romano. Esas ciudades no necesitamos. No necesitamos. Y ellos pagaron y ellos reconstruyeron su ciudad solo, sin necesidad de Roma. Era una ciudad rica. Es interesante la segunda foto. Esta es la otra foto. Esta. Este es el templo bien probable de esta iglesia. La iglesia de la Odisea. La iglesia de... La iglesia de la Odisea. Perdónenme. De la Odisea. Era un templo muy bonito. La iglesia de la Odisea. Usted la está viendo ahora. El predio, la construcción para cual Dios estaba hablando. Muy probablemente. Era una iglesia rica de un templo muy bonito. Era una iglesia rica, pero era enferma, faltaba lo espiritual, arrogante, mundana, que no habían conformidad con Jesús. Es la iglesia que más lleva paliza de Jesús. Él dice, ustedes se creen ricos, pero son pobres. Espiritualmente son pobres porque la riqueza espiritual solo se encuentra en una iglesia cristocéntrica. En una iglesia donde Cristo es el centro, donde los frutos del Espíritu son el centro, donde la obra del Espíritu en nuestra vida, la voluntad de Dios es el centro. Es allí donde ganamos la riqueza espiritual. Jesús dice, invista en el reino de Dios donde donde no hay plagas, donde no hay algo que va a destruir. Y entonces debemos investir en el fruto del Espíritu, donde nuestra vida pueda ser usada. Él dice, se creen ricos, pero son pobres. Una de las peores cosas que puede pasar con un creyente es Dios darle dinero. ¿Sabían de eso? Yo he visto muchos hermanos que oran, son fieles, están en la palabra, en la lucha. Comienza a orar, ayúdame, Señor, a tener un empleo mejor, a tener una oportunidad allí, un concurso. Ellos pasan, empiezan a ganar más dinero. La primera cosa que habla, se compra una lancha. ¿Cuál es el día que lo pasea de lancha? Domingo. Ahora no puedo hacer ministerio. Que Dios no te dé riquezas que te vaya a impedir de seguir a Jesús. En mi adolescencia, uno de los pecados que yo no hacía, porque mi papá me podía matar, pero algunos otros pecados que yo no cometía porque yo pensaba, Dios me puede matar. Pero entonces habían los pecados menores que yo pensaba, ¿sabes algo? Eso no es un pecado tan grande. Me gustaría de faltar un domingo para ir en un café con los amigos. Y yo pensé, pero no puedo, porque si Dios me quita mi bendición, yo muero. Y los últimos años de universidad eran difícil. Terminaba el mes, terminaba el último dinero. Y si Dios no mandara exactamente aquel dinero, yo no iba a sobrevivir. Yo dependía totalmente, todo. Era justísimo lo que me...
Y yo pensaba, David, si tú tuvieras un poco más de dinero, tú podrías ser más creyente. No te preocupes, no te preocupes. Dios está cuidando de ti. Cualquier cosa puedes pagar con dinero. No necesitas orar porque tienes seguro médico. Ya vas para el hospital y tienes todo. No necesitas más confiar en Dios. Yo fui criado con un padre que no aceptaba. La misión de él le pagaba el seguro hospitalar y él no aceptaba. Porque eso le iba a hacer de él un creyente flojo. No aceptaba tarjeta de crédito porque le iba a depender de lo que él no tenía. Y yo creía un poco radical. Yo pensaba, si Dios me da un poco más de dinero, de repente yo viviría un poco más confortable, en un camino un poco más, más despacio. Y Dios todo el tiempo, mi vida fue así. Un día nada de eso me importaba. Y mi vida con Dios no es por dinero, es porque yo amo a Dios. Yo no quiero que Dios se entristezca conmigo, pero yo no quiero. Cuando yo siento que Dios está triste conmigo, yo me siento terrible. Entonces Dios empezó a derramar bendiciones financieras sobre mi vida. Porque ahora no me hace mal, no hace mal, hace bien a mí y a la obra del Señor. Y que Dios sea así en mi vida. Yo no quiero dinero que me haga desviarme del camino. Yo quiero orar como el apóstol Juan. Que Dios quite si tu alma va mal hasta lo que tienes. Y es mi oración por cada miembro. Que Dios te bendiga de acuerdo a cómo va tu espíritu y tu relacionamiento con Dios. Él dice, ustedes son pobres y ustedes están desnudos. Compre ropas para que se pongan. Antiguamente, cuando los soldados querían humillar a otra nación, ellos mandaban los otros soldados desnudos. Hitler hizo eso con los judíos, mostrando humillación, derrota. Estas ciudades eran muy conocidas por su industria de vestimentas. Y las personas iban para la iglesia bonitos. Pero Dios decía, ustedes están desnudos. Nuestra ropa espiritual, Apocalipsis 19, nuestras ropas son nuestras obras de justicia, los frutos de justicia del Espíritu. Hay mujeres que son muy bonitas. Aquí en nuestra iglesia hay muchas mujeres bonitas. Discúlpame hablar. Y hay hombres que ni siquiera notan la belleza de sus mujeres. Hay jóvenes que están ciegos porque deben comprar este ungüento para sus ojos. El problema es que estás viendo errado la belleza. En 1 Pedro capítulo 3 es que lo que él ve bonito en una mujer no es su rostro, no es su cuerpo, no es una pierna sin celulitis. Lo que Dios ve bonito en una mujer es la que tiene el espíritu dócil y gentil. A él le gusta, él pone en su Facebook. Y eso todas las mujeres pueden ser. Y si alguien que tú quieres que te vea bonito es Dios. Si Dios te ve bonita, entonces ya está listo. Él dice, están desnudos, cómprense ropas, porque ustedes no son ni calientes ni fríos. Esa es la gran crítica que él hace. Conozco sus obras y sé que usted no eres ni caliente ni frío. Mejor sería si fuera frío o caliente. Así como eres. Por ser tibio, Dios estaba a punto de vomitarlo. Entonces, por ejemplo, compramos una pizza y
Cuando está caliente está muy sabrosa, pero la ponemos en la nevera y el otro día comemos la pizza fría. Y la pizza así bien fría con café, ¿quién le gusta? Ustedes son enfermos, ¿no les gusta? A mí me gusta pizza caliente, caliente. Entonces yo pedí una pizza y llovió. Oye, si están haciendo la pizza, no me la traigan porque ya va a estar tibia. Deja para otra hora. A mí me gusta la pizza caliente, quemando el cielo de la boca. ¿Sabe qué es lo peor? Que una pizza caliente y la pizza fría que mi esposa le gusta de la nevera es la pizza que tú dejas sobre la mesa y en la noche viene una cena para las cucarachas y los ratones y dejan las piernas. Y en la mañana siguiente tomas la pizza y la pones en la boca y entonces te da ansia de vómito. Eso es lo que dice del creyente tibio de la Odisea, que se cree mucha cosa y no es nada. No tienes el fuego en su alma, no tiene la pasión, estás ciego, desnudo, perdiste tu misión, perdió tu perspectiva, no ves más como Dios ve, no ves lo que Dios quiere de tu vida, no ves el propósito de Él. Lo interesante es que esta ciudad de la Odisea, ellos tenían un polvo, no era droga, había un polvo que ellos usaban para hacer un remedio para los ojos, conjuntivitis y otros males, y ellos hacían para la Asia Menor. Por eso es que Dios usa estas cosas. Como ellos tenían una industria de ropas, Dios tomaba este ejemplo y decía: ustedes están ciegos, necesitan de colirio, de ungüento de Dios para poder ver lo que Dios quiere de ustedes. La iglesia había perdido su percepción. Ellos necesitaban arrepentirse, regresar, poner cuidado en sus ministerios, en sus vidas, servirles a Dios como antes, alinearse sus vidas con las Escrituras para poder vivir otra vez, librarse de las rabias, de las brigas, de las peleas. La Biblia dice que Dios ve cuando tenemos el corazón puro de resentimientos, de peleas. Estaba hablando con alguien, una historia muy especial. Su vida iba de mal en peor. Yo sabía la causa y era una gran rabia que él tenía de otra persona. Y con razón, yo entiendo. Yo creo que él tenía motivo de tener rabia, pero él había creado un resentimiento muy grande y todo le iba mal. Él cayó del techo una vez y cuando cayó del techo, yo tengo que ayudarlo, si no va a morir. Oye, hermano, yo fui con él y tu problema es que tienes un gran resentimiento. Tienes que arreglar eso. Vaya con la persona que tienes rabia. Confésale, arregle eso, pídele perdón. Él hizo eso y en el día siguiente su mujer me estaba contando. Él falleció a poco tiempo y él me estaba contando la historia. En el día siguiente, Dios empezó a derramar bendiciones sobre esta pareja. Tienes que quitarte las ventas, lo que te impide de seguir la misión de Dios para tu vida. Deja de ser tibio. Vuelva a tener tu cuidado con el ministerio. Arrepiéntete. Él encierra esta carta así como yo encierro. Eis que estoy a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abrir la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo.
Dios entendía que el problema es que había mucha gente que no era creyente. Personas religiosas que no tenían Jesús, tenían la manera de creyente, el tipo de creyente, pero no tenían Cristo. Y esto es un problema en una iglesia rica. La iglesia que tiene muchos bienes materiales, ella llama a personas. Oye, aquella iglesia tiene un programa de iglesia fantástico, pero no aceptan a Cristo. Oye, esta iglesia del barrio es terrible. Voy para la iglesia donde hay aire acondicionado. Los programas de aquella iglesia son muy buenos. Y comienza a llamar personas que no tienen a Cristo y mezclan. Y después tienen más personas descreyentes que creyentes. Entonces Jesús termina, él entendía que en la iglesia de la Odisea había muchas personas que no tenían Cristo. Entonces él termina esta carta diciendo que muchas personas tenían que convertirse. Mire que estoy a la puerta y toco. Si alguien escucha y abrir su vida, tú tienes que, aún es libre albedrío, porque tienes que querer, debes abrir las puertas de tu vida y aquí puedes entrar, puedes tocar, puedes retocar y arreglar todo lo que quieres. Mi vida es tuya. Puedes comenzar el trabajo. Estoy aquí, Señor. Esta es la oración de la salvación. Es cuando invitas, no es creer que Jesús murió en la cruz por ti, pero esta es la mitad. Los demonios también creen y no son salvos. Es cuando abres las puertas para el que murió por ti y resucitado y dices, aquí mandas, eres el jefe. Y si no has hecho eso, no tienes salvación. Y usted que me escucha ahí en internet, y si no has hecho eso, aún no es salvo. El Espíritu Santo aún no entró porque no lo has invitado para entrar. Porque Él entra y arregla todo, desarreglando, cambiando. Yo jamás seré el mismo. Usted no va a ser más el mismo. Jesús va a botar cosas fuera, va a organizar tu vida, corregir sus pasos. Hoy yo quiero encerrar esta serie de esta forma. Si no has invitado a Jesús para ser el Señor de tu vida, invítalo ahora. Puede ser una oración tan simple como esa que la que yo hablé. Jesús, la puerta está abierta. Entra, puedes arreglar. Entra, la casa es tuya. Después puedes clicar abajo donde dice yo tomé una decisión. Puedes presionar este botón y alguien va a llamarte. Usted que está aquí y no ha tomado esta decisión, usted puede tener todo el palabreado, la forma de creyente, la ropa de creyente, las camisas de 100% Jesús, pero puede estar desnudo, pobre, en el camino del infierno. Y hoy debes abrir tu vida y decir, Señor, entra. Entra en esta casa. Si quieres tomar esta decisión, levanta tu mano. Y uno de los consejeros va a llevar una ficha bien rápido para ti. Pero no salgas sin Jesús, que Jesús sea el jefe de tu vida. Alguien, levante la mano. Padre querida, no estoy viendo los consejeros. Queremos agradecerte por este momento, por esta noche en la presencia de los hermanos, por las 7 cartas que nos vuelven para lo que quiere nuestra iglesia. Tener los elementos que fueron positivos que tú quieres en nuestra iglesia. Que nosotros seamos primorosos, que prioricemos tu voluntad, tu palabra, que pueda ser nuestra prioridad absoluta, el centro de nuestras vidas y de cada persona que compone y hace parte de esta iglesia. Bendiga a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Fue muy bueno verlos otra vez. Amén.